Ella escapaba del depósito para no volver jamás, hasta que un vaquero dijo: «Tu final es conmigo». El ruido del tren parecía querer tragársela. Vapor, hierro y un olor a carbón que picaba en la garganta. Un polvillo fino que danzaba en la luz de la tarde como si el propio sol hubiera decidido quedarse a observar. Melin Cooper sujetó con fuerza el asa de su pequeña valija de cuero, sintiendo bajo la mano los surcos y la suciedad acumulada de viajes anteriores. Tenía 22 años. En su bolsillo, $3 que se contaron como una sentencia. En la otra mano, la carta del banco, fría y cotidiana, con la letra de su padre prometiendo soluciones que nunca habían llegado verdaderamente al calor del hogar. No era solo el dinero lo que la empujaba a alejarse, era la costumbre de dejar. Edward Cooper había ido y venido como la marea durante 18 años de su vida, promesas en tinta, ausencias en persona. Melin aprendió a medir a los hombres por lo que hacían cuando no la miraban. Su padre sabía escribir obediencias de culpa, pero había olvidado cómo quedarse. Salir era su respuesta. Salir para que la pena no la alcanzara, para que la vergüenza no se asentara como polvo en los muebles. La estación de Silver Creek no tenía más que un andén de tablones curvados y una sola lámpara de gas que aún no encendía. Un perro flaco dormía al sol, indiferente al trajín de maletas y saludos. Melin miró la vía como quien observa una línea que divide un mapa en dos territorios. A un lado, la ciudad, la educación, la etiqueta que le había enseñado Boston. Al otro, el oeste. Un nombre que hasta hacía poco le era extraño y parecía prometer la libertad en la forma más desnuda. Hizo un paso hacia la escalera del vagón, la madera crujió, el revisor arrugó la frente. Fue entonces cuando la voz llegó, grave y sin prisas, al borde del andén. «No te vas tan pronto». Melin se detuvo. Frente a ella un hombre montado en una sombra de polvo, las botas con espuela, la chaqueta de cuero curtido, el sombrero echado atrás, lo justo para dejar ver una frente marcada por el sol. Tenía ojos graves, de un color que no era ni azul ni castaño, una mezcla que distraía al observarlo demasiado tiempo. En su mano, un lazo doblado como si fuese un gesto cotidiano. No era un forastero. La placa de sheriff brilló por un instante al sol como un deber que no pedía permiso. «No te es mi costumbre interponerme en las decisiones de la gente», añadió, con un tono que no exigía explicaciones, solo ofrecía una certeza implacable. «Pero hay un cordel que une las cosas aquí, y tú, señorita, estás a punto de cortar un nudo que ha de sostener más de lo que crees». Ella apretó los labios. No tenía respuesta preparada porque en el fondo sabía que ese tipo de certezas no se compraba en Boston. Quiso decir que se iba porque no podía quedarse, que su corazón estaba lleno de agujeros que el olor a heno no sabía tapar. Quiso decir que Boston era donde podía fingir pertenecer, pero la fatiga de explicar lo que uno mismo apenas entiende la dejó muda. El sheriff dio un paso, quedando cerca pero sin invadir el borde de su espacio. «Los viajes son sencillos cuando uno huye de algo», dijo de pronto. «Más difíciles cuando se huye hacia nada. Si te vas sin dejar un nombre, el viento acaba por llevártelo. En Silver Creek no hay grandes mentiras. La gente se queda, trabaja y mira. Si lo que buscas es desaparecer, ya ves, aquí la tierra recuerda caras». Melin miró la vía, la madera gastada, el hueco entre los raíles. En la ciudad había aprendido a construir murallas con palabras. Aquí, frente al sheriff, las palabras se volvían peso. La tentación de subir al tren le ardía en la garganta. Era, en muchos sentidos, la forma más limpia de alejarse. El sheriff se acercó un poco más, y su voz fue entonces una sentencia sin acusación. «Tu final es conmigo». Las palabras cayeron como una llave rara. No eran una orden ni una promesa de salvación. Tenían la calma brutal de quien nombra una verdad que ya estaba latente. Melin sintió que una imagen, apenas esbozada, se le clavaba en el pecho. No un final como clausura, sino un punto de llegada posible. La idea de una casa que la aceptara sin exigirle razones. Ella no respondió. Subió al vagón porque no supo qué más hacer. La mirada del sheriff la acompañó hasta que el tren arrancó formando una nube que olía a carbón y a despedida. Sin embargo, cuando el vagón comenzó su marcha, la puerta quedó entreabierta y un papel doblado se deslizó como quien no quiere molestar.
Fue una nota pequeña, con la caligrafía sin florituras del hombre que no se retrasa. Dentro, solo una frase y una dirección. Boarding House de Mrs. Holloway. La firma, con tinta corrida, apenas decía Isaac Blackwood. Esa noche Melín dudó. A medida que el tren se alejaba, tuvo la sensación de que había aceptado una tregua y no una derrota. En el fondo, su decisión no había nacido de gratitud ni de miedo, sino de cálculo. Boston tenía gente que la conocía demasiado bien. Silver Creek no sabía quién era, y eso, a la vez que asustaba, le ofrecía una posibilidad de rehacer la figura de sí misma sin esperar permiso. El boarding house de Mrs. Holloway era una casa larga pintada de blanco descascarillado, con geranios en las ventanas y un olor perpetuo a caldo de huesos que se mezclaba con el del jabón. La señora Holloway era una mujer de manos anchas y voz seca, un tipo de cuidado que no adornaba con mimos. Tenía la habilidad de mirar y saber qué hacía falta antes de preguntar. Cuando Melín entró, la propietaria ya había dispuesto una cama bajo la ventana, un jarro con agua fría y un plato hondo sobre la mesa. No hizo preguntas sobre de dónde venía ni a dónde iba. Tomó la valija con indiferencia maternal y le indicó un escabel para que se sentara. «No somos un hotel de Boston», dijo Mrs. Holloway en tono que podía interpretarse como advertencia o como bienvenida. «Aquí se comparte la comida y el trabajo. Si te quedas, ayudas. Si te vas, no hay rencor. Lo único que pedimos es que no traigas más dolores de los que podamos remendar con un buen estofado». Melín sintió, por primera vez en días, una especie de honestidad que no exigía ser hermosa. Esa noche comió sopa caliente, escuchó historias de otras mujeres que, como ella, habían dejado lugares y nombres para encontrarse en algún pueblo que no preguntarían en el mapa. Nancy Miller, la maestra, era una de esas voces. Tenía unos ojos claros llenos de ironía y una ropa modesta que preguntaba poco. Se acercó a la mesa, dejó la taza con mimo y dijo una frase que se quedó en la memoria de Melín por su sencillez. En Boston, los modales te enseñan a plegarte, aquí te enseñan a sostenerte. Pasó la noche escribiendo. No era la primera vez que lo hacía, pero el acto de trazar letra en el cuaderno adquiría ahora un carácter distinto. No era para enviar, sino para descubrir. Sus palabras eran simples, ásperas como el pan nuevo. Hablo de un padre que no supo quedarse. Hablo de un tren. Hablo de una casa que huele a caldo. Cerró el cuaderno y lo dejó junto a la lámpara, pensando que quizá, por primera vez, trataba de componerse a sí misma sin pedir permiso. Si esta historia te interesa y quieres que siga, suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo. No es una frase natural dentro del siglo, pero en la sala de la casa de huéspedes, entre las caras arrugas de las mujeres y el calor del fuego, Melín encontró un asiento en la comunidad. Los días siguientes fueron una costura de pequeños aprendizajes. Aprender a encender una estufa de hierro sin quemarse, medir harinas, escuchar los matices de una conversación en la que las palabras no se lanzaban para impresionar, sino para encajar. Nancy, con ese aire de quien ha decidido depender de su propia voz, la tomó bajo su ala con una mezcla de confianza y desafío. Le enseñó a doblar la ropa de manera que los vestidos parecieran rectas pequeñas declarando orden contra el caos. La ciudad pequeña se movía alrededor de la iglesia, el salón y la tienda general. Había quien llegaba y se marchaba con la misma facilidad con la que se cambiaban las cerraduras, pero la mayoría estaba anclada por la tierra y por compromisos que no se podían romper con una carta. Melín escuchó historias de cosechas, de inviernos en los que la nieve convertía la aldea en una isla, de ferias donde las mujeres intercambiaban recipientes y se enseñaban recetas nuevas. Todo eso le era extranjero y, sin embargo, pronto le pareció posible. Isaac aparecía en las esquinas cuando era necesario, una negociación en la tienda, una disputa por una vaca, una puerta que debía abrirse ante la lluvia. No era un hombre de muchas palabras. Su forma de estar era más bien una serie de gestos que traducían decencia. No levantar la voz en público, llegar cuando se le necesitaba, soportar la mirada de los hombres sin responder con violencia. Melín lo observaba con atención, como quien estudia la técnica de un carpintero para entender cómo ese oficio imprime carácter en las manos.
Hubo una tarde que quedó marcada con la clase de detalle que solo la memoria guarda con cariño. Los campos en Eagle Point se extendían como un tapiz de césped amarillento y flores duras. El río allí abajo se volvía espejo y prometía descanso. Isaac la invitó a un picnic que no fue un gesto grandilocuente, sino una elección práctica. Una cesta con pan, queso y peras verdes, una manta extendida sobre una roca que miraba al valle. Hablaban de cosas pequeñas al principio, la forma en que crece la avena, el trabajo del herrero, un collar que se perdió y nunca se encontró. Poco a poco, como si el paisaje favoreciera la confidencia, surgieron palabras más hondas. Perdí a la mujer que amaba, dijo Isaac, no como quien busca consuelo, sino como quien expone un hecho inevitable. Fue una enfermedad que vino y se quedó. Los niños me dejaron sin saber cómo sostener el silencio. Al principio creí que con trabajo y justicia bastaría, pero la justicia no llena la hora sola. Necesita manos que la calienten. Melín miró la llanura y pensó en su propia costumbre de huir. Ahí, sobre aquella piedra caliente, la conversación no fue salvación. No tenía por qué serlo. Fue simplemente sinceridad sin aplausos. Isaac no ofreció historias grandiosas de redención. Ofreció la combinación humilde de presencia y tarea. Fue él quien, con un gesto casi infantil, sacó de su bolsa un cuaderno de tapas gastadas y se lo tendió. No es nada del otro mundo, dijo, pero a veces la noche aprieta y las palabras se quedan sin salida. Escribe lo que no quieres gritar. Si te quedas, guárdalo. Si te vas, llévalo. Melín aceptó el cuaderno con la misma cautela con la que se recibe un objeto de valor, sin saber bien por qué le pertenece ahora. En su interior había hojas ya usadas, notas en letra pequeña, dibujos de nubes y una flor seca presionada entre páginas. El cuaderno se convirtió en su espejo discreto. Por la noche escribía hasta que la tinta se le acababa, y esas páginas comenzaron a nombrar no solo lo que había sido, sino lo que podía ser. Allí no hubo promesa de matrimonio ni grandilocuencia, solo la estructura silenciosa de un testimonio íntimo. La comunidad, poco a poco, la fue midiendo con ternura vigilante. En la iglesia, el reverendo Bishop la saludó con una cortesía que no pedía confesión. En el mercado, Mrs. Peterson le ofreció un consejo sobre las mejores especias para el pavo. Las mujeres la aceptaban si demostraba voluntad de contribuir. Melín trabajó en la cocina del boarding house, barrió las tablas sombreadas y aprendió a coser un dobladillo recto que no se deshacía a la primera lluvia. Cada tarea era una pequeña afirmación de que podía sostenerse. Y sin embargo, la ciudad de Boston no dormía del todo en su memoria. Recibía cartas de vez en cuando, palabras dulces y frías a la vez, que la obligaban a recordar la ropa planchada de su adolescencia y la sensación de que cualquiera podía leerle la postura. Su padre, cuando escribía, mezclaba el arrepentimiento con excusas que olían a redención inacabada. Luego llegó un giro bancario, un sobre con billetes que, sin ser mucho, representaba un puente entre el pasado que tardaba en morir y un futuro con nombres que olían a seguridad. Aún así, aquel dinero no borraba la historia de abandono. Podía pagar un billete de vuelta, un pequeño ajuar para empezar de nuevo en Boston, pero no podía devolver las noches en las que ella aprendió a contener el temblor en las manos. Cuando la noticia llegó al boarding house, atravesó la sala como una ráfaga de viento. Mrs. Holloway dejó de mirar su cucharón y se quedó pensativa. Nancy, al escuchar el rumoreo, inclinó la cabeza y dijo, sin levantar el volumen de la voz: Boston siempre llama con sirenas que parecen salvar. La pregunta es, ¿te salvarán a ti o te recordarán cosas que ya decidiste dejar? Melín, que había comenzado a imaginar un proyecto nuevo en Silver Creek, aun sin saber del todo qué implicaba, se encontró en una rendija de posibilidad. El dinero de su padre era un atajo hacia la etiqueta, hacia una seguridad conocida pero asfixiante. Había en la oferta de Boston la promesa de una muñeca rehecha, la misma figura con mejores vestidos. Silver Creek, en cambio, la ofrecía la posibilidad de construir algo feo y auténtico. La tensión de escoger no era entre dos caminos obvios, sino entre dos identidades. Esa ambivalencia creció como semilla no germinada hasta que sucedió lo que nadie esperaba. En la cocina, mientras pelaba patatas, Melín vio entrar a un mensajero jadeante con un telegrama.
En la cuadrada hoja de papel, las letras cortas y decisivas anunciaban algo que hizo que su entereza se resquebrajara como porcelana golpeada. La tía Margaret estaba gravemente enferma. Meline debía acudir cuanto antes. La palabra grave sonó en la habitación sin traducción posible. El nombre de la tía Margaret siempre había tenido la solemnidad de un faro, la mujer a quien su padre había dejado con la responsabilidad de la tutela cuando las cosas se tornaron demasiado pesadas. Margaret había sido su refugio esporádico, la que le enseñó a leer en voz alta y a coser puntadas rectas. Si la tía estaba enferma, la llamada a Boston no era ya un ofrecimiento de escape, sino una obligación que ardía con el peso del deber. Meline mordió el borde del telegrama hasta que la piel le dolió. No fue la enfermedad lo que la obligó a pensar. Fue el hecho de que la llamada venía a dividir su vida en un antes y un después que ella no había pedido. Preparó una bolsa con movimiento mecánico, un vestido más sobrio, su cuaderno, el dinero del giro, la carta de su padre. Por la noche escribió en el cuaderno: «La obligación llega como un tren con nombre propio y no pregunta si tus pies descansan. ¿Qué soy yo sin mis respuestas?». Isaac no estaba en Silver Creek la mañana en que Meline recibió la noticia. Había salido antes del amanecer a atender una disputa en la ribera y no volvió hasta el crepúsculo. Durante su ausencia, la casa de huéspedes parecía más pequeña, los muros más pegados. Las mujeres la miraban con ojos que no escondían su curiosidad. Mrs. Holloway, que no solía hacerse preguntas que no fueran prácticas, le ofreció un decir que parecía practicar la ternura como disciplina. «Si vas, ve con la cabeza alta. No hay nada más bonito que una mujer que vuelve a sentar su silla después de ver el mundo». Meline se subió al tren con el corazón dividido en mitades que no querían encontrarse. El cuaderno iba cerrado, como si guardara un secreto que no se podía dejar al azar. En la estación, el olor a vapor, a hierro y a despedida le recordó la primera vez que había pretendido partir. En aquella ocasión, la puerta se cerró con un golpe seco. Ahora, sin embargo, el andén tenía la presencia de quienes la habían visto cambiar las piezas de su ropa, de su manera de hablar. Puede que la gente del pueblo no supiera todavía cómo llamarla, pero la habían observado como quien mira germinar una planta nueva en un jardín ajeno. El tren creció en volumen. El tiempo se volvió redondo. Meline se quedó en el borde del asiento con la valija a sus pies. Pensó en Isaac, en el cuaderno, en Mrs. Holloway cocinando para hombres de campo, en Nancy mirando por la ventana con sus ojos claros. Pensó en su padre, en sus cartas que eran un tejido de culpa mal cosida. Pensó en Boston, con su promesa de volver a ser la misma que antes o de convertirse en algo que ya no quería ser. El traqueteo del convoy se mezcló con el latido de su pecho. Abrió el cuaderno. Encontró la página donde había escrito la madrugada anterior. No quiero ser aquella que siempre responde al vacío con huida. Sus dedos tocaron la página escribiendo las palabras como si buscara darles peso. Cerró el cuaderno. A su lado, la ventana mostraba el paisaje que se deslizaba. Casas, carreteras de tierra, un perro que levantó la cabeza un segundo. Si la escena fuera menos íntima, quizá habría sonreído pensando en la ironía de que su vida se definiera por estaciones y trenes. El momento en que el tren empezó a moverse, Meline sintió, de pronto, la presencia de Isaac a la distancia. No había ruido de caballos ni tampoco anunció a su llegada. Simplemente, apareció al final del andén, con la postura de quien mira a la persona a la que no quiere ver partir y no sabe con qué nombre llamarla. No gritó, no corrió, simplemente lo vio allí, una figura recortada contra el polvo. Sus ojos se encontraron por un instante. No hubo palabras al principio, todo lo dijo la quietud. Isaac se acercó lo justo, tocó con la punta de los dedos el borde del tren, un contacto mínimo, casi imprudente, y dejó en la mano de Meline una nota doblada. No era una declaración ni una paloma, era un papel que en su interior llevaba una oferta, la posibilidad de no estar solo. La letra, firme como sus manos, rezaba: «Si decides volver, aquí hay tareas que no son poesía pero sostienen. Tu lugar no es una necesidad ni una obligación, es una elección». El tren se alejó mientras ella desenrollaba el papel y la estación se volvió un borrón. La nota quedó en su bolsillo, tibia junto a la piel.
Su corazón, en el vaivén azul del viaje, comprendió que el conflicto no sería solo entre Boston y Silver Creek, sino entre la antigua costumbre de responder al abandono y la nueva posibilidad de elegir quedarse en compañía. Melín se apoyó en el vidrio, viendo cómo la llanura se abría. El cuaderno, cerrado, se sentía frágil y fuerte a la vez. Contenía una confidencia que no se atrevería a pronunciar en voz alta. Afuera, el sol caía con un ángulo que parecía alargar las sombras para estudiar los bordes de las casas. Dentro, sus manos estaban ocupadas con la valija y con la nota de Isaac. Sabía que aquel viaje no tendría regreso fácil. El tren la llevaba a Boston con la velocidad de quien acude al llamado de un deber, pero el traqueteo también marcaba un compás que le recordaba que la decisión final todavía no estaba tomada. Tenía en la palma de la mano la posibilidad de volver por elección, no por imposición. Y mientras el paisaje se deshilachaba y las vías marcaban un ritmo, Melín se preguntó si al bajar en la estación de Boston sería la misma mujer que subió o una que regresaba con los ojos distintos, con la valentía de quien podría decir no a lo que no le sirve. El tren cubrió millas. En su vientre, Melín abrió el cuaderno y escribió una línea que pareciera contener el filo del momento. Viajo hacia lo conocido porque la enfermedad me lo demanda, pero vuelvo hacia lo posible porque quiero escoger mi final. Cerró la tapa y la sostuvo como si fuera un tesoro todavía en gestación. Por primera vez no se sentía huyendo del depósito, sino haciendo un alto que podría, con suerte, poner orden en las cosas. La estación de Boston era distinta. Más ruido, más personas que miraban sin preguntar. Más luz en vitrinas que llamaban a comprar lo que uno no sabía necesitar. Allí, la casa de la tía Margaret esperaba con su fachada de ladrillo y su jardín pequeño, donde un rosal, a pesar de todo, todavía ofrecía una flor. Meline tomó aire y cruzó el umbral, sintiendo en la espalda el peso de los nombres que la formaban. En la habitación de la tía, entre mantas y un olor a pomada y té, la realidad tomó contornos cerrados. La enfermedad no era un rumor lejano, era la imagen de Margaret, recostada, la voz breve como si cada palabra fuera un tesoro que no podía repetirse. Melín sostuvo su mano y al mirar el rostro de la mujer que tanto la había cuidado, supo que la decisión que tenía ante sí no era un juego de ajedrez, sino una suma de cosas en la que entrarían la lealtad, la necesidad y, quién sabe, el abandono. Escribió en el cuaderno desde la habitación de la tía. Las palabras salían compunzadas. Si me quedo por deber, ¿qué hago con el deseo? Si me voy, ¿qué hago con el amor que brota sin permiso? La ciudad la reclamaba con su orden, el oeste la llamaba con su franqueza. Y en medio de todo eso, la nota de Isaac en su bolsillo palpitaba como un recordatorio de que a veces los finales son acuerdos entre personas y no destinos dictados por otros. Esa noche, sentada junto a la cama de la tía, escuchó el ruido de la lluvia contra las tejas y pensó en la forma en que los techos mantienen a las casas en su lugar. Margaret le apretó la mano, apenas, y con voz pequeña la llamó por un apodo que no usaban en público. Fue un gesto de cercanía que quitó el polvo de las formalidades. Melín respondió con una promesa tenue. Volvería a ver la casa, arreglaría las cuentas, decidiría. Pero la vida, con su insistencia, no esperaría. Había papeles que llenar, un testamento que leer y conversaciones con Mr. Collins, el solícitamente del pueblo. Boston olía a procedimientos y a legalidad que no tenía el calor del boarding house. Al cabo de unos días, la tía Margaret murió con la serenidad de quien ha decidido irse sin ruido. En el velatorio, las caras se adherían a la tradición, un rosario repetido, pequeños gestos de respeto. Melín sintió la tristeza con la misma precisión que siente el frío, un vacío que no se puede tapar con palabras ordenadas. Mr. Collins vino con folios y con una manera de hablar que buscaba ser justo. El testamento no fue un tesoro de riquezas, pero sí tuvo la contundencia de una llave. La tía, en su claridad, dejó a Melín una casa pequeña en Boston y una cantidad modesta que, bien administrada, le permitiría decidir. No era una cláusula para imponer, era más bien un espejo que le devolvía una opción. Melín se encontró, de pronto, entre dos paisajes que demandaban respuesta. Boston le prometía orden, contactos, la posibilidad de un porvenir más cómodo.
Silver Creek le prometía pertenencia y la posibilidad de construir cosas siendo quien ella decidiera. A su alrededor, su padre volvió a escribir con la insistencia de quien busca redención, enviando una carta en la que, con palabras trabajadas, pedía perdón y ofrecía acompañamiento. Edward Cooper no era un villano. Era un hombre con la incapacidad de la constancia. Sus palabras, sin embargo, retumbaron en ella como un eco antiguo. El cuaderno estaba en la mesa de la sala, y en su interior, las últimas páginas estaban llenas de frases que empezaban a tener forma de decisión. No quiero volver a vestirme para caber en la vida de alguien. Quiero construir la mía, y si es junto a alguien, que sea por elección. Sus dedos temblaron al escribir. Había un viaje de ida y vuelta dentro de ella que no encontraba una estación en la que parar. Y fue entonces, cuando la posibilidad de volver a Boston parecía más cercana que nunca, que un rumor cruzó la casa de la tía. Alguien había hablado de Silver Creek, de una mujer que se estaba haciendo un lugar y que había recibido notas de un sheriff que no buscaba gloria. En la cena, las palabras de Nancy resonaron como un látigo suave. La gente de pueblo sabe cuando una mujer se plantea irse para no volver. Eso pesa, a veces pesa más que el dinero. Mellin sintió el peso de la decisión. Sabía que la elección no sería solo entre dos ciudades, sería entre dos maneras de vivir su palabra. Y en la sombra de su duda, la presencia de Isaac, su silencio, su cuaderno, su propuesta de tareas honestas, se convirtió en un personaje que no pedía nada, y por ello mismo, exigía la respuesta más difícil, la decisión libre. Aún sin saber qué responder, tomó un tren de vuelta hacia Silver Creek, no por huida, sino para contemplar lo que había dejado y ver si, en verdad, eso era lo que quería. En el vagón, su mano no soltó el cuaderno. Las hojas, aunque llenas, se ofrecían siempre como posibilidad. Podía elegir volver a Boston y arreglar la casa. Podía optar por quedarse y construir con las manos. Oh, y esa tercera posibilidad asomó como una incógnita atrevida. Podía inventar un camino que no estaba en ninguno de los mapas. Al llegar al andén, la imagen del boarding house fue como un recuerdo que se había vivido en otra piel. Mrs. Holloway la recibió con una mirada que tenía ya la costumbre de no preguntar el por qué. Nancy la abrazó como quien comparte un secreto. Isaac apareció poco después, sin estridencias, con las manos manchadas del trabajo que no pretende ser visto. «Has vuelto», dijo con la simpleza de quien nombra un hecho y no intenta convertirlo en drama. Mellin le devolvió la mirada y sin forzar la voz dijo: «No he venido a que me salven, he venido a decidir si puedo construir algo con lo que tengo». Isaac asintió, casi satisfecho por la respuesta. No hubo promesas solemnes, ni gestos grandilocuentes. Solo la sensación de que, en la práctica, podían empezar a tender una vida hecha de pequeñas cosas. Un cuarto que reparar, una viga que asegurar, una cena compartida. El cuaderno, ahora, parecía menos una hoja en blanco y más una tabla de cosas por hacer. La tensión que dejó el telegrama, la decisión del testamento y la nostalgia por Boston no desaparecieron. Era, más bien, una nube que se movía como las condiciones del tiempo, a veces amenazante, a veces ligera. Lo que para Mellin había comenzado como una escapada se transformaba en una encrucijada. No era que hubiera encontrado seguridad en Isaac, era que, por primera vez, alguien le ofrecía acompañamiento sin borrar su capacidad de elegir. Y mientras las semanas se transformaban en tareas, y las tareas en pequeños triunfos, una ventana que no filtraba lluvia, un estofado que salía sin amargura, Mellin se dio permiso para imaginar. Imaginar no era planificar una boda ni escribir un destino, era permitir que la vida tuviera más de una respuesta. Al final del día, después de las labores, se sentaba a escribir en el cuaderno bajo la luz de la lámpara y volvía a la pregunta que no encontraba descanso. ¿Qué significa elegir un final? Sabía que el final que el sheriff había dicho en el andén no era una sentencia, sino un ofrecimiento que necesitaba su consentimiento. Y en aquellas líneas, mientras la noche se calaba en el pueblo silencioso, ella comenzaba a trazar el mapa de una decisión que aún no era total. La noche en que Mellin cerró el cuaderno y dejó la pluma, creyó por un momento que la vida se había vuelto apenas una sucesión de cosas por hacer.
pero las cosas por hacer, con el tiempo, desnudaron las preguntas y las convirtieron en respuestas prácticas. Un techo que reparar, un tablero que enderezar, el orden de los armarios. En la rutina de Silver Creek, la decisión adoptó forma de trabajo cotidiano y de conversaciones menudas. El cuaderno empezaba a llenarse no solo de dudas, sino de planes, listas de materiales, nombres de carpinteros, ideas para una cocina donde cupiera una mesa amplia y no una consolación de lujo. Isaac, por su parte, fue concediendo a la pareja de gestos que no sabían de discursos. Traía leña para el invierno delante de la puerta del boarding house, recogía alborotos en la taberna sin aspavientos y se ofrecía a reparar la verja de la escuela cuando la marea de lluvia la había deshecho. Sus manos, acostumbradas a la silla del caballo y a aferrar sogas, aprendían a conversar con clavos y martillo. Mellin lo observaba con la misma atención con que estudiaba una receta nueva. No buscaba transformar su naturaleza, sino leerla para ver si encajaba con la suya. Al poco, la cuestión de la casa dejó de ser una idea y se tornó un proyecto. Mellin recogió la herencia de la tía y la depositó en un plan constructivo que discutió con singular escrúpulo con Mr. Collins. No quiso guardarlo como una reserva de seguridad que la atara a los modos de Boston. Quiso convertirlo en capital para participar de un porvenir, donde su trabajo tendría valor. Había quien pensó que estaba despilfarrando una oportunidad de volver a la ciudad, y quizá por eso, Mr. Collins habló con ella en términos que mezclaban el lenguaje legal y la prudencia moral. No es poca cosa tener una casa en Boston, dijo él con su voz pulida. Podría proveerle una red, señorita Cooper. Aquí, en el oeste, la inversión es más incierta. Mellin escuchó y dejó sobre la mesa el cuaderno con la lista de aprietos. Comprar la parcela al lado del arroyo, contratar a Garrett el carpintero, pedir a la viuda del herrero 2 ventanas de marco ancho. No discutió la prudencia de Mr. Collins, pero explicó con calma que la seguridad que anhelaba no era la que repara reputaciones, sino la que permite armar una vida con las manos y con los demás. Su decisión fue un ejercicio de economía y de valores. No era rechazo a Boston, sino afirmación de lo que quería construir. Hubo quien se sorprendió cuando ella negoció los precios con firmeza y no con la sumisión que algunos esperaban de una mujer que venía del este. En la tienda general se habló de su determinación con un respeto que no sonaba condescendiente. En la iglesia, el reverendo Bishop notó que Mellin empezaba a ocupar un lugar práctico en la comunidad. Era la mujer que había vuelto para decidir, y esa determinación, más que cualquier vestido de seda, les daba a todos la certeza de que su elección no sería un capricho. Los meses trajeron pequeñas victorias. La casa, un cuerpo de madera con cimientos bien puestos, fue frontispicio de una nueva vida. Mellin supervisaba la colocación de las tablas, discutía el color del barniz y decidió, con una mezcla de orgullo y placer, que en la cocina habría una ventana que mirase al huerto. Ella aportó ideas tomadas de su infancia en Boston, aquellas maniobras de orden y simetría que conocía, y las matizó con la practicidad del oeste, un tendedero sólido, un fogón que pudiera prender con madera húmeda. Isaac ofrecía medidas, opinaba sobre la orientación de la casa para que el sol calentara la habitación principal en invierno, y cuando no había nada que decir, se ponía a trabajar con la sencillez de quien acepta la estrategia de otra persona sin imponer la propia. Mientras tanto, la correspondencia con su padre no dejó de llegar con altibajos. Edward Cooper alternaba entre la culpa escrita y la aparente mejoría en su ánimo. Mandaba paquetes con telas y, a ratos, cartas que prometían visitas futuras. Mellin no respondió con inmediato perdón. Su escritura al cuaderno la volvía contenida y mesurada. Perdonar no es olvidar. Es construir un lugar donde las palabras vuelvan a tener nombre sin que uno tenga que desaparecer. A veces, por las noches, leía en voz baja fragmentos de las cartas como quien interpreta una partitura incompleta y las dejaba luego junto al cuaderno, donde la tinta era un mapa de lo que había sucedido y de lo que quedaba por decidir. Silver Creek, como toda comunidad pequeña, tenía su telaraña de rumores y expectativas. Hubo miradas cuando Mellin y Isaac se sentaban a la mesa del boarding house. Algunos ofrecían comentarios que rozaban la intriga. Otros, consejo práctico. Nancy Miller,
Fue, como siempre, una roca, clara en su bondad, exigente en sus consultas. «No te cases por la idea de compañía», le dijo una tarde mientras barría. «Cásate si te apetece compartir los desayunos y las obligaciones. Esa es la medida real del matrimonio». Melina asintió y guardó la frase en una página del cuaderno con tinta azul. Sin embargo, bajo la superficie de certezas, las dudas se agitaban como agua bajo el hielo. El dinero de la tía, la persistencia del padre, la mirada de algunos de Boston que la consideraban rehén de su propia nostalgia. Todo sumaba una presión que, de tanto hacerse presente, a veces conseguía hacerla tambalear. Hubo días en los que, observando la casa en obra, Melín se preguntó si había cometido un error al no volver para retomar la seguridad que la ciudad ofrecía. Esos momentos coincidían con las ausencias de Isaac, salidas por trabajo, llamadas a pueblos cercanos, reuniones para resolver disputas que, aunque pequeñas, exigían su presencia. Una de esas ausencias se convirtió en un borde que amenazó con romper la paciencia. Era primavera cuando una disputa sobre límites entre ranchos subió de tono. Una valla derribada, un arreo de ganado que terminó en acusaciones. Isaac tuvo que reunirse con un grupo de hombres desde la mañana hasta el anochecer. La conversación se alargó porque una de las familias implicadas no aceptaba la regla común de la tierra. Silver Creek necesitaba una resolución que no quemase el tejido social. Isaac, en su papel de sheriff, era el árbitro y a la vez alguien que debía proteger a ambos lados de que la animosidad se volviera violencia. Aquella noche, mientras la carpintería del porche crujía con martillazos y la conversación de los trabajadores iba y venía, Melín se quedó sola en la cocina con la lista de cuentas y una carta sin abrir que había llegado de Boston. Era una misiva de Mr. Collins. Una nota que explicaba que la casa heredada por la tía podía venderse y que con la suma ella podría liquidar cualquier deuda, entraría en una posición no solo de independencia sino de prestigio. La carta venía redactada con tal precisión que parecía un mapa de rutas posibles. En la esquina, una frase que no pedía respuesta, para su prudente consideración. El silencio de la cocina se hizo una pequeña tormenta. Melín apoyó la frente contra la ventana y miró a través del vidrio cómo la luna cortaba el perfil de las colinas. Por primera vez, la idea de Boston dejó de ser una opción teórica y se volvió un objeto tangible. Podía comprar la casa, podría vivir en la ciudad de nuevo con la seguridad de un capital suficiente. Era lo que su padre quizá deseaba. Era lo que muchas voces en Boston le decían. Era la oportunidad de rehacer su nombre. Pero había otra voz que medía la duda con mayor peso, la del cuaderno. Abrió la tapa y leyó las últimas líneas que había escrito en Silver Creek. Elegir un final no es aceptar el final de algo, sino comprometerse con la costura diaria de una vida. Las palabras le cayeron con la lógica de quien sabe que la voluntad necesita formas concretas para sostenerse. Decidió no responder de inmediato a la carta de Mr. Collins. No por terquedad, sino porque el tiempo, de nuevo, le pedía contemplación. Los días siguientes trajeron un rumor que la puso en un punto de tensión mayor. Una carta de un conocido del sur llegó a manos de Mrs. Holloway y puso en boca del pueblo que en Boston se especulaba sobre su posible regreso con una parte de la fortuna de la tía. La intención de vender la casa era tema del mercado, y eso encendió otra serie de discusiones sobre honor y conveniencia. Algunos vecindarios de Silver Creek, que no querían perder a una vecina valorada, empezaron a preocuparse por la idea de que ella pudiera marcharse para siempre. La preocupación no era mezquina, era el deseo de que Silver Creek no fuera un mero lugar de paso donde las personas solo vinieran a consumir y se fueran dejando un hueco. Isaac, al ver la inquietud que empezaba a crecer en el pueblo, ofreció su ayuda como mediador. No se trató de un gesto romántico forzado, sino de su manera de intervenir. Consultó con ella antes de ordenar una reunión con el consejo del pueblo para hablar de supuestos y planes. En la mesa del boarding house, con el cuaderno abierto entre ellos y la luz del atardecer colándose por la ventana, Melín expuso sus dudas sin dramatismo.
Podríamos vender la casa de Boston, dijo con la voz contenida, pero prefiero usar ese dinero para algo que nos permita aquí una base segura, un terreno propio, quizá un establo. No quiero que esto sea una huida hacia la seguridad, Isaac. Quiero que sea una apuesta, con sus riesgos, pero también con mi esfuerzo. Isaac, con la mirada extensa, contempló las tablas de la mesa como si allí mismo se midiera la solidez de lo que proponía. Si te quedas, no será porque yo lo pida ni porque el pueblo lo implore, repuso. Si te quedas, que sea por algo que te sostenga. Yo puedo trabajar la tierra, puedo mantener mi parte. Pero lo que hagas con el dinero es decisión tuya. Yo no quiero un beneficio que pese como obligación. Esa respuesta, que podría sonar sencilla, fue la que más pesó en la balanza. No ofrecía rescates, no prometía arreglar heridas del pasado, ofrecía compañía y equidad. En el cuaderno, Meline escribió esa frase con la letra temblorosa y después, al cerrarlo, dejó que la noche se acomodara en los muros de la casa en obra. Aún así, la vida no se dejó amedrentar por las decisiones íntimas. Llegó una tarde en que un malentendido encendió las llamas de la duda. Una carta mal leída. Un rumor liberado por un comerciante que había escuchado aquello de vender en Boston, y la insinuación de que tal vez Isaac no había estado ahí cuando más la necesitaba. Fue una de esas pequeñas maledicencias que corren como polvo en la plaza. Llega a todos, y si no se le pone atención, se cuela como resfriado. Meline se encontró, por primera vez desde que había vuelto, ante la posibilidad real de marcharse. No fue un impulso romántico, sino la acumulación fría de argumentos. Dinero, fácil posicionamiento social, la ilusión de una reparación que Boston parecía ofrecer. Por la noche, ante la chimenea, escribió hasta la madrugada. El cuaderno se abrió a confesiones más sueltas ahora. Me asusta convertir la casa en una excusa para no sentir el frío de la ciudad. Me da miedo que el amor que aquí nace sea solo un espejismo de protección. Mientras ella debatía en silencio, Isaac se enfrentó a una realidad que lo hacía salir de su calma habitual. Un forastero, alterado por la bebida, había causado estragos en la taberna. No era algo extraordinario en el oeste, pero el hombre, embriagado, buscaba imponerse con violencia. Isaac acudió y con mano firme puso orden. No fue un acto de fuerza desmedida, fue una suspensión de la agresión con palabras cortas y gestos que no buscaban humillar. Algunos lo vieron como justicia sencilla, otros como un recordatorio de que la ley a veces exige trabajo sucio. Al día siguiente, en la plaza, alguien comentó que Isaac había estado en la pelea y que quizá, con frecuencia, la sombra del oficio le impedía estar disponible para asuntos domésticos. Meline escuchó la conversación, juego de murmullos y suposiciones, y sintió la punzada de la duda. Allí, entre las voces, la idea de marchar comenzó a parecer una ruta con menos esfuerzo, coger un tren hacia Boston y usar la herencia para cerrar capítulos. Pero si la duda tenía manos para empujarla a la partida, el destino dio otra vuelta inesperada. Un telegrama llegó a la casa de la tía en Boston, recibido por Mr. Collins en la oficina, que poco después mandó una copia a Meline. Las letras cortas del telegrama decían, con su concisión indiscutible: Isaac Blackwood solicita audiencia, viene a Boston, llegada inminente. No era habitual que un sheriff del oeste se trasladara al este sin una causa judicial apremiante. La noticia corrió como un soplo de viento húmedo por las calles. La llegada de Isaac a Boston no fue anunciada con pompa. No había desfile ni aviso en la prensa local. Fue una decisión que obedecía a una urgencia más íntima. Él no vino a reclamar ni a imponer. Vino porque había comprendido que si quería hacer una oferta que no fuese una carga para Meline, debía enfrentarse a los términos del mundo en el que ella había nacido. Pagó el costo del billete con sus propios ahorros y viajó sin más compañía que la determinación de su presencia. Cuando apareció en la puerta de la casa heredada por la tía, la ciudad lo recibió con su habitual indiferencia. Carruajes, gritos de vendedores, gente que no miraba. Meline, que ya había hecho las gestiones de la casa, no esperaba que él llegara. Lo único que hasta entonces había recibido de su lado eran notas prácticas. Verlo cruzar el umbral fue como ver una plancha al rojo entrar en frío. Cambió el aire en la habitación. Isaac no buscó la escena romántica.
Se plantó ante ella con la suciedad de los viajes aún pegada a las botas y con las manos que para ella ya no eran extrañas. «No vengo a pedir nada que tú no estés dispuesta a dar», dijo con voz que no cedía en la verdad. «Vengo a estar presente donde tú me necesites. No puedo prometer ciudades, solo manos y un lugar para descansar. Si eso no basta, entenderé que no debo pedir más». Sus palabras no eran grandilocuentes, no necesitaban serlo. La sinceridad del hombre era la medida que había sostenido su vida, no promesas que el viento pudiera llevar, sino la voluntad de existir, día tras día, al lado de quien eligiera. Melín lo miró y por primera vez tuvo ante sí el gesto completo, un hombre que, contra la inercia de su propio oficio, había recorrido caminos para estar donde ella estaba. Había en su porte la mezcla franca de quien no busca redención sino oficio, ser compañero sin reducir la libertad. La conmoción fue tal que Melín tardó un segundo en responder. No necesitó discurso ni dramatismo. Lo que hizo fue tomar de la mesa el cuaderno y abrirlo en la página donde había anotado, con letra firme, sus prioridades. Libertad de acción, participación en la construcción, posibilidad de tener un lugar propio. Le mostró la hoja a Isaac como quien exhibe el plano de la casa que quiere levantar. «He decidido que mi final», dijo ella sin alzar la voz, «no será algo que me venga dado, será algo que me den mis manos y con quien quiera trabajar a la par. Si quieres estar en ese final, tendrás que aceptarlo así, sin jerarquías, con trabajo y con responsabilidad». Isaac leyó las palabras y dejó, con una sonrisa contenida, que se dibujara el alivio en su rostro. No hubo arrebato ni lágrimas públicas. Hubo un abrazo largo y contenido como el que se da cuando uno reconoce en el otro la voluntad de quedar. El resto fue hablar de cosas prácticas, fechas, trámites, la manera en que él podría establecerse en la ciudad por un tiempo para cumplir con formalidades y luego volver con ella. Hablaron de la boda como quien regula un acuerdo de trabajo y cariño, sencillo, con testigos y con el reverendo Bishop como figura que uniría dos actos de voluntad ante la comunidad. La boda se celebró en Boston con sobriedad. No fue un evento de elegancia forzada, sino la reunión de dos decisiones tomadas con arreglos prácticos. La tía Margaret habría sido la primera en sonreír al verles, y en la iglesia pequeña, con la madera caldeada por el calor de las velas, Meline se sintió más dueña de sí que nunca. Isaac pronunció una promesa sin promesas grandiosas y ella aceptó con la firmeza de quien no depende de gestos, sino de hechos. El regreso a Silver Creek fue una procesión de vuelta a casa, más cargada de futuro que de pasado. La gente del pueblo se reunió para verlos volver. Mrs. Holloway colocó un plato caliente en la mesa del boarding house. Nancy se prendió a la novedad con un abrazo que resumó orgullo y la comunidad ofreció sin ostentación ayuda para terminar la casa. La construcción que había comenzado antes del viaje adquirió, ahora, la forma de un hogar que los dos habían decidido sostener. La vida de casados fue un compendio de paciencia y de pequeñas alegrías. La casa tardó en levantarse del todo. Hubo tormentas que obligaron a reparar techos, plagas que hicieron mella en el huerto y semanas en que el dinero se estiraba hasta parecer un acorde mal afinado. Melín no se apartó del trabajo, seguía manejando la contabilidad de la casa y proponiendo ideas para la cocina. Isaac continuó en su oficio, pero pidió que su trabajo fuera entendido como parte de la responsabilidad conjunta. No hubo roles inmutables, hubo acuerdos y revisiones. A veces, en la mesa al caer la tarde, ella leía fragmentos del cuaderno en voz alta. En una de esas noches, él la interrumpió con una confesión que no era para público, sino para la intimidad de sus vidas. «A veces», dijo Isaac, «me pregunto si hice bien viniendo a Boston, si no hubiese sido mejor quedarme en lo conocido». Ella tomó su mano y la apretó. La historia no prometía ausencia de remordimientos, prometía, en cambio, honestidad. «Entendí que tu final no era un sitio donde me llevaras a la fuerza», respondió Melín. «Era un lugar al que me invitabas con trabajo, y acepté. Eso para mí es más que suficiente». La pareja vivió el invierno siguiente como un tiempo de asentamiento. Melín enseñó a Nancy una receta con levadura que, al parecer, hizo maravillas en las noches frías.
Isaac reforzó la cerca del corral y arregló el techo de la iglesia cuando una ventisca lo abrió. Fueron 5 años de costuras, de dinero invertido con prudencia, de esfuerzos que dieron fruto. Y fruto no era solo la cosecha del huerto ni la venta de un animal, sino la sensación de pertenencia que se consolidaba en cada pequeño acto compartido. 5 años después, en una mañana donde la luz parecía empezar a calentar la madera, antes de que el sol se hubiera asomado del todo, la casa estaba pintada y completada. El porche crujía con los pasos de quienes vivían en ella y una mecedora nueva, donada por Mrs. Holloway, se mecía con el viento. En la cocina, una cuna ocupaba un rincón. Thomas Edward Blackwood, llamado así con la mezcla del nombre del padre y la entereza de la familia, era ahora la presencia pequeña que llenaba la casa con sonidos nuevos. Un llanto que exigía y una sonrisa que lo justificaba todo. Melín sostenía al niño en brazos una tarde mientras la campana del pueblo anunciaba la hora de la misa. Isaac, con las manos aún marcadas por el trabajo de la mañana, la miró con una ternura que parecía surgir de un depósito profundo y ya curado. Ella, al escribir en el cuaderno, notó cómo la letra se había vuelto más segura. En la margen de una página anotó: «Mi final no llegó un día, se fue construyendo en la forma en que uno vuelve a la casa tras una tormenta. No fue clausura, sino oficio compartido». En el pueblo se habló de la pareja con respetuoso afecto, la que había llegado desde Boston, y aquel sheriff que supo ofrecer compañía sin dominación. Hubo reconciliaciones que no fueron dramáticas, sino pausadas. Su padre, Edward, regresó a la vida de Meline no como un héroe redimido, sino como un hombre que hacía esfuerzos lentos y discretos por reparar el daño. Envió cartas con cuidado y visitó una vez para ver al nieto. Fue un encuentro contenido, lleno de silencios y de pequeñas palabras honestas. Meline no dio paso a gestos grandiosos. Ofreció, en cambio, la posibilidad de que la relación se reconstruyera paso a paso. No hubo olvido fulminante, sino un tejido nuevo que a veces se mostraba frágil y otras veces más sólido. La comunidad siguió desarrollándose alrededor de la casa. Nancy hizo crecer la escuela, de manera que ahora había tardes para enseñar a los niños a leer, y noches en que la iglesia sirvió de lugar para el intercambio cultural. Mrs. Holloway, más vieja y menos resuelta a vagar, disfrutaba de tardes de té en la cocina donde Meline, a veces, leía en voz alta fragmentos del cuaderno. El cuaderno mismo, con el lomo ya gastado y las hojas reparadas en algún rincón con pedazos de cinta, se transformó en un objeto de valor humilde, testigo de la transformación. Hubo, por supuesto, amarguras. Un verano de sequía que obligó a racionar agua. Una disputa con un ranchero por una alambrada que terminó con un convenio entre vecinos. Nada de esto desapareció por arte de fuerza. Cada triunfo requería esfuerzo, y cada reconciliación pedía más que palabras. Pero, en todas esas labores, Meline ejercía su agency con la calma de quien ha elegido quedarse, no como quien acepta imposiciones, sino como una persona que define sus términos y los sostiene. La imagen final, años después de aquel primer andén donde la estación olía a carbón y despedida, fue la que cerró el ciclo con una justicia templada. Un día, por necesidad práctica, Meline viajó al depósito de Silver Creek para recibir a un cartero que traía semillas y materiales. El tren llegó de costumbre, el familiar traqueteo, la nube de vapor. Ella bajó con Thomas en brazos y al mirar el andén donde años atrás pensó marcharse para no volver, percibió el contraste. Ya no había la urgencia de la huida. El polvo bajo sus botas contaba, con su modestia, la historia de quienes se quedaron a construir. A su lado, Isaac la sostuvo por la cintura con la costumbre de quien acompaña sin apoderarse. Él miró el vagón, como si la escena le devolviera su propia historia. Aquel hombre que, en un andén, había dicho una frase que sonó al principio como sentencia y que con el tiempo se había transformado en promesa. Tu final es conmigo. No eran palabras finales, eran, tal como Meline había entendido al vivir, una invitación que exigía elección. Miró a Meline con la ternura que ya no necesitaba dramatismos y añadió, bajando la voz como para que el viento no tomara lo íntimo. Tu final sigue siendo conmigo, si tú quieres. Ella inclinó la cabeza, colocando a Thomas más cerca de su pecho. La respuesta no necesitó exageraciones.
Fue una sonrisa y un gesto con la mano, como si aquel gesto sellara años de trabajo compartido. Mi final es el que escojo, contestó. Y hoy lo es junto a ti. El tren sonó su silbato, no como aviso de partida sino como eco de las vidas que transitan. Melín dejó que el cuaderno, guardado en la bolsa del delantal, se calentara junto al niño. Dentro había frases de jóvenes que huían, de mujeres que volvían, de decisiones cotidianas convertidas en destinos. No era el cierre de una historia impuesta, sino la construcción de un mapa colectivo y personal. En la casa, más tarde, la mecedora se balanceó con el vaivén de la tarde. Los vecinos pasaron a saludar. La vida común continuó su curso con la dignidad de las pequeñas cosas. Melín escribió en el cuaderno una entrada que resumía, sin pretensiones literarias, lo que había aprendido. La libertad no se halla solo en la distancia, ni la seguridad únicamente en la ciudad. Se construye con manos, con acuerdos y con la valentía de elegir. No es un final impuesto por otros, sino el fin que nos permite comenzar cada mañana. Si hay una pregunta que quede en el aire para quien haya seguido esta historia, es la misma que atormentó y sostuvo a Melín. ¿Qué elegirías tú si tuvieras que decidir entre la seguridad conocida y la promesa incierta de construir un lugar propio? Deja tu comentario compartiendo lo que significa para ti escoger un final. Y si esta historia te ha tocado, explora otros relatos donde la vida se gana día tras día.